Paraguay Ecológico. Programa declarado de interés ambiental por resolución número 549/19 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES. Paraguay Ecológico. Cruzada por la restauración de nuestros recursos naturales y la defensa a ultranza del tesoro más grande y sagrado de la República del Paraguay, el acuífero guaraní. Paraguay Ecológico. Hoy al fin quién somos para marchitar el Edén sin par de mamá natura, el reloj apremia, oigamos el sol. Bienvenidos al programa que te conecta con la naturaleza, la magia verde y el patriotismo espiritual. En el día de hoy conmemoramos el Día del Ejército Paraguayo. Pero, ¿qué hay detrás de cada soldado que constituye el servicio altruista que honra la soberanía paraguaya con el lema inamovible del vencer o morir? Es deber de cada compatriota interiorizarse de lo que fue la historia de estas tierras guaraníes, que trascienden un coraje y heroísmo legendario, las páginas de la historia que consideradas por muchas personas ilustradas y que en Paraguay Ecológico compartimos y resonamos con aquel pensamiento de que el Paraguay es la tierra que no quiso morir. Vestir simbólicamente el uniforme prestando al servicio militar bajo juramento sagrado y ser partícipe de lo que contempla ser parte de aquellos antecesores imprescindibles que marcaron esa huella divina con el amor incondicional que impulsaban a sus corazones más allá del escenario y las circunstancias desfavorables y ante todo pronóstico tormentoso. Transitaron con la humildad y la unidad de un pueblo que ante la humanidad no existe parangón. Cumplieron con su misión divina, cumplieron con su misión de vida, para hacer lo que necesariamente es, hoy por hoy, la descendencia de una patria que, según expresamos desde Paraguay Ecológico, sobrevive a través de una voluntad divina, inexplicable, que solo con la fe se alcanza a percibir lo sagrado de nuestras hermosas, queridas, atesoradas tierras que forman a nuestro querido Paraguay. ¡Viva el ejército paraguayo! De que nacerá robo siempre firme en devotir. Si hará jañón gatupu, coase con asocuape. Amoiteño na inojape ne angüese tu pase. Ay lerón para piti, amon guajenen de apusape. Señe emi cuatiape ne iraja asapumi. De que na eña puti. Coverson de viaje llava, topuraje indebellara. El soldado guaraní, Amalaya topa al famoso. Yerba Mate Colón brinda calidad porque su familia lo merece. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Detrás de Puerto Unión Sociedad Anónima hay trabajo, inversión, aplicación de tecnología de avanzada, responsabilidad social y un fuerte compromiso de toda su gente con el cuidado del medio ambiente. El Paraguay productivo llega al mundo y el mundo llega a usted a través de Puerto Unión, hecho en Paraguay. Paraguay bien hecho. Puerto Unión Sociedad Anónima. Con Lácteos Trébol los días empiezan llenos de energía. La leche número 1 elegida por los paraguayos es el principal ingrediente en el desayuno. Para que mis chicos crezcan sanos y fuertes, Choco Trébol. Para merendar, una gran variedad de yogures Trébol. Y también cocinar se vuelve más delicioso con productos Trébol. Con mucho amor, Lácteos Trébol une a mi familia en la mesa todos los días. Lácteos Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitze.
En Arcoiris, las tradiciones son parte de nuestra esencia, porque somos una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Toda nuestra línea está pensada en el paraguayo de verdad, la sal condimentada especial para el asado y ser el rey. La línea de salsas chimichurri mostaza, en especial la salsa extra picante para los más aventureros. Las especias y condimentos para más sabor. Tu marca preferida tiene todo y es Top of Mind 2025. Arcoiris, con sabor y confianza. Encontrarnos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Muy buenas tardes, gracias don Carlos por esta oportunidad de dar un mensaje a toda la ciudadanía, en particular a los componentes de las Fuerzas Armadas de la Nación, del Ejército Paraguayo. Entonces esta participación acá en lo que nos convoca hoy, la Expoferia, las Fuerzas Armadas tienen su stand, el Ejército Paraguayo está haciendo la temática de los 90 años de la paz del Chaco. Tenemos la presencia de nuestros dos sagrados héroes que sobreviven al conflicto, que son Canuto González Brito con 109 años, Virgilio Dávalo con 110 años, que vienen a compartir con nosotros acá hoy en el stand, y pienso que esta es la primera vez que le estamos homenajeando así de esta manera a realmente nuestros héroes vivientes que nos insultan en mucho patriotismo. Esto realmente es una fiesta, los invitamos a que vengan. Y vuelvo a repisar para terminar este mensaje que el Ejército Paraguayo tiene un lema que dice comprometido con su pueblo. Hay un combatiente que no pudo venir. Sí, Juan Bautista Cantón. Ajá. Él es de Taquería Alto Paraná. Aprovecho también para agradecer a los familiares que les cuidan mucho, siempre les atienden, entonces que se predispongan a traerlo acá para que disfruten con nosotros por ese día. Este es un evento muy importante para nuestro país. Nosotros somos el pueblo, nos debemos. Gracias, Carlos. El apasionante restaurante ubicado en la ciudad de Capiatá, Jardín Alemán, que ya lleva muchos años de trayectoria en el rubro. En su modalidad de tenedor libre, cuenta con una enorme variedad en su buffet, plasmando el amor detrás de su elaboración en cada una de sus comidas. El deleite en el paladar es una exquisitez que te invita siempre a volver. Hotel Restaurante Jardín Alemán, tu lugar favorito en la ciudad de Capiatá. Voy a gritarle al mundo para que sepan una vez más. Queridos amigos del Rincón del Sayo, siguiendo con este homenaje al Día del Ejército Paraguayo, instituido como homenaje al natalicio del mariscal Francisco Solano López el 24 de julio. Y en ese contexto quiero dar a conocer una faceta de su fascinante personalidad. Él fue ministro plenipotenciario nombrado por su padre para ir a apaciguar a los hermanos argentinos, y había una especie de revolución, y fue el mariscal quien acudió a la ciudad de Buenos Aires, donde se selló la pacificación de los hermanos argentinos. Y dijo el mariscal Francisco Solano López, también quiero traer esto a colación, cuando le hicieron un homenaje en Pilar, las damas afines a su gobierno le entregaron la insignia de la patria, la bandera. Y el mariscal dijo: jamás caerá de mis manos esta insignia sagrada de mi patria. Él fue el personaje más importante que defendió a nuestro país hasta la última gota de su sangre.
Y es por eso yo pienso personalmente que el Paraguay no desapareció porque él no se rindió. Y quiero también recordar las sabias palabras de mi madre, que fue descendiente de las residentas. Y dijo ella: la patria te dio la vida, dásela cuando la pida. Desde Paraguay Ecológico queremos extender nuestros saludos a los amigos que nos siguen desde siempre. Comenzando por el comandante de la Aeronáutica Naval, el capitán Emeterio Miranda, el vicepresidente del Círculo de Suboficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, el suboficial retirado Eleuterio Torres. Los muchachos de la SINAE, coronel Leonicio Zamudio, director de DIGETREM. José Duarte, presidente de la Cooperativa de la Armada. También queremos extender nuestros saludos al comandante del Ejército, general de Ejército Manuel Rodríguez Sosa. También queremos extender nuestros saludos para el director del Centro Financiero número 2, el coronel Rigoberto Picagua, al teniente coronel Jiménez, al coronel Benítez, al coronel Rodolfo Núñez y al coronel Aveiro. Todos ellos te mandamos un grato saludo desde Paraguay Ecológico. Los puros designios, sin respetar la libre autodeterminación de los pueblos. Compatriotas, luchemos. Yerba Mate Colón brinda calidad porque su familia lo merece. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Detrás de Puerto Unión Sociedad Anónima hay trabajo, inversión, aplicación de tecnología de avanzada, responsabilidad social y un fuerte compromiso de toda su gente con el cuidado del medio ambiente. El Paraguay productivo llega al mundo y el mundo llega a usted a través de Puerto Unión, hecho en Paraguay. Paraguay bien hecho. Puerto Unión Sociedad Anónima. Con Lácteos Trébol los días empiezan llenos de energía. La leche número 1 elegida por los paraguayos es el principal ingrediente en el desayuno. Para que mis chicos crezcan sanos y fuertes, Choco Trébol. Para merendar, una gran variedad de yogures Trébol. Y también cocinar se vuelve más delicioso con productos Trébol. Con mucho amor, Lácteos Trébol une a mi familia en la mesa todos los días. Lácteos Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitze. En Arcoiris, las tradiciones son parte de nuestra esencia, porque somos una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Toda nuestra línea está pensada en el paraguayo de verdad, la sal condimentada especial para el asado y ser el rey. La línea de salsas chimichurri mostaza, en especial la salsa extra picante para los más aventureros. Las especias y condimentos para más sabor. Tu marca preferida tiene todo y es Top of Mind 2025. Arcoiris, con sabor y confianza. Encontrarnos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Oscar Ortega, empresario Menondeva, Papote Sapuna.